buenos días mis hermanos. Una vez más estamos con ustedes para poder compartir este tiempo devocional. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, capítulo 4, del verso 4, que dice, en la versión Reina Valera dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. En otra versión más popular dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, dice que se vuelve enemigo de Dios. Por ello, Dios quiere que nosotros seamos auténticos y que si nosotros realmente lo vamos a seguir, lo hagamos de todo corazón y sin dobleces, porque no podemos estar en los caminos del Señor y a la vez coqueteando con el mundo, ¿no? No seamos como los fariseos. Ellos aparentaban algo que en el fondo no lo vivían. Ahora, si nosotros vivimos una vida doble, un cristianismo tibio, eso quiere decir que la realidad es que nosotros no somos amigos de Dios. Ahora, si tú y yo queremos ser un verdadero amigo o amiga de Dios, tenemos que dejar el mundo atrás y empezar a caminar con Él. Ahora, si tú y yo queremos ser amigos de Dios, ¿qué tenemos que hacer para, valga la redundancia, ser amigo de Dios? Tenemos que conversar con Él mediante la oración. Cuando nosotros decimos que tenemos un mejor amigo, nos estamos refiriendo a aquella persona en la cual nosotros más confiamos. Porque el mejor amigo es la persona en que tú confías, tú lo buscas, necesitas conversar con esa persona para que te guíe, te ayude, te pueda aconsejar. Entonces, de esta manera, con el mismo Señor, que sea nuestro mejor amigo, en la cual nosotros podamos acudir en Él en cualquier momento y tener esa confianza que Él va a estar ahí, que Él nos va a escuchar cuando nosotros le busquemos para conversar. Pasar tiempo con Él. Y si yo quiero que Él sea mi mejor amigo, ¿qué debo hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conversar con Él. Y conversar con Él es orar, ¿no? Conversar con Él cada día. Contándole lo que nosotros vivimos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, quizás los problemas, necesidades que podemos tener. Cuando venimos a Él en oración, ahí le estamos diciendo todo lo que nos pasa y estamos diciendo: Señor, quiero que tú me escuches y quiero que tú seas mi amigo, quiero que tú me guíes, me hables a través de su palabra. Y el Señor nos va a dar palabra. Señor, nosotros nos comunicamos con Él a través de la oración y Él se comunica con nosotros a través de su palabra. Y por ello esa amistad tiene que cultivarse. Y esa amistad entre nuestro Señor no es de la noche a la mañana, ni el único medio con el que yo puedo hablar con Dios, ¿no? Acuérdate que es a través de la oración. Nosotros podemos hablar con el Señor a través de la oración. Esto es que tener muy en cuenta la oración. La oración no es repetir lo mismo, ¿no? Sino es conversar. Así como tú conversas con un amigo o una amiga, le cuentas tus cosas, pues así es. Eso es conversar con Dios. No es repetir lo mismo, ¿ya? Porque Dios quiere que tú y yo conversemos. Ahora, el libro de Marcos capítulo 14, el verso 32, del 32 al 38 dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntese aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacob y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir. Eso fue lo que les dijo. Quédense aquí y vigilen. Y yendo, dice Jesús, un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. Y de ser posible, él dice, no tuviera él que pasar por aquella hora. Él decía: Abba, Padre, todo es posible para ti.
no me hagas beber de ese trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró, dice, dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantener despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. Dice que el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. ¿Qué pasó con los discípulos? Se quedaron dormidos. La noche que Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní, antes de ser entregado al padecimiento, la Biblia narra que le pidió a sus discípulos que se sentaran. Y mientras él se llevó a Pedro, Jacobo y Juan para que lo acompañaran, a ellos tres les pidió que velaran, mientras él oraba. Esto nos enseña que nosotros podemos encontrar tres niveles de amistad con Dios. El nivel de los que se quedan sentados son aquellos que están en una posición pasiva, que no hacen nada malo, pero tampoco hacen nada bueno. Jesús no cuenta con ellos porque no tienen iniciativa, ni siquiera oran. ¿Y qué prefieren? Prefieren quedarse sentados. ¿Y quiénes son los sentados? Aquellos que están cansados, los que se cansaron para la hora de batallar. Ellos son los que están sentados. Son personas indiferentes, egoístas, que solo piensan en ellos mismos. La Biblia dice que si la sal ya no sazona, ¿para qué sirve? No puedes quedarte sentado. Tienes que levantarte de esa situación y comenzar a tomar una acción. Entonces vemos el primer nivel. Otro nivel es que son de los que velan un rato, pero después se duermen. Son aquellos que piensan bien, que están dentro del círculo íntimo de Jesús. Son a los que Jesús les contaba su secreto y le mostraba cosas especiales. Pero por alguna razón o circunstancia se quedaron dormidos y dejaron de estar cerca de Él. Ahora, Jesús no quiere que tengamos la mentalidad de a ver cuánto tiempo aguanto, sino de lograr un nivel de intimidad que hace que nosotros nos renovemos nuestras fuerzas para brindarnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. De repente quizás tú y yo podamos empezar bien, pero ¿qué tenemos que hacer? No te quedes dormido. El enemigo tiene forma de atacarnos. Él lo hace frontalmente o nos adormece para que nos demos cuenta que ya el fuego se nos apagó. Por eso cuando tú y yo tenemos ese deseo de orar, a veces ¿qué pasa? Nos da sueño. Es el tiempo de conversar con el Señor, de buscarlo a Él de todo corazón. Señor, ayúdame. Pero sin embargo, como dice, tenemos ese buen deseo, pero al final terminamos dormidos. Mira lo que dice Efesios capítulo 5, el verso 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por ello todo cambio externo parte de algo interno. Y si tú y yo sentimos que por fuera te has dormido y ya las cosas no son iguales, es porque por dentro hay algo que se ha dormido en ti y es tiempo de despertarlo. Por eso es que a veces no tenemos éxito en la oración, porque estamos adormecidos. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que tenemos que despertarnos, tenemos que activarnos. Un espíritu despierto es radical con el pecado.
¿qué hace? Lo desecha. En cambio, el espíritu adormecido vive con el pecado. Si de repente tenemos esa falta de orar, esa falta de leer la palabra, esa falta de buscar que alimentarme, de conectarme a los cultos virtuales, si tú no tenemos esa evidencia de querer estar cerca del Señor, de conocer su palabra, de tener ese encuentro a solas con Él, es porque hay pecado en nuestro corazón y el pecado hace que nos separe de Dios. Y por ello es que cuando tenemos ese buen deseo, terminamos ¿qué? Dormidos. Estás ahí conectado, pero al final te quedas dormido, ¿no? La mañana de oración, muy temprano, tenemos ese buen deseo, pero ¿cómo se termina? Quizás te ha pasado que te has quedado dormido. Entonces, un espíritu despierto no solo siente la presencia de Dios, sino que la disfruta. Y un espíritu adormecido no siente su presencia, le aburre, no quiere conectarse, no quiere orar. A la Biblia lo ve aburrido. Orar como que, ¿para qué voy a orar si de repente quizás su pensamiento es Dios no me escucha? Tanto le pido y no me escucha. Es porque hay algo que nos está separando de Dios. Un espíritu despierto tiene hambre por la presencia de Dios. Muy temprano busca al Señor, busca que orar, conectarse a estudiar la palabra de Dios. Ahora que hemos comenzado los estudios bíblicos, ¿cuántos de mis hermanos han dispuesto su corazón de estudiar la palabra, aprender del Señor, para que podamos tener esa vida cambiada? Un espíritu adormecido tiene hambre, pero ¿sabes? ¿Hambre de qué? Hambre de las cosas del mundo. ¿Qué son las cosas del mundo? Ver televisión, programas que no te edifican, lo que el mundo ofrece, cosas temporales. Pero nosotros tendremos hambre de lo que estamos alimentando. ¿Qué estás alimentando? ¿Tu espíritu o estás alimentando tu carne? Recuérdate que el espíritu adormecido siempre tiende a caer en el conformismo y la comodidad. En cambio, el espíritu despierto siempre está en busca de una nueva conquista, de un reto mayor. A ver, hoy día, este nuevo día, ¿a quién voy a predicar el Evangelio? Este nuevo día, Señor, permite glorificar tu nombre. Este nuevo día, Señor, permíteme ser una hija obediente, permíteme ser una trabajadora que cumple con sus labores. Un espíritu despierto busca la fácil salida de los problemas, mientras el espíritu adormecido se confunde con los problemas. Tenemos otra perspectiva frente a los problemas. No nos deprimimos. No, cuando el espíritu está adormecido, va a haber eso, ¿no? Te vas a deprimir, vas a buscar ayuda, pero en personas, pero no en Dios. Pero el espíritu que está despierto busca la salida, porque hay una esperanza que es el Señor, que su palabra nos va a ayudar, sus promesas. Por ello que el espíritu es un espíritu compasivo, el espíritu despierto, siente lo que las personas sienten, tienen un amor por los perdidos y necesitados. Y el espíritu adormecido no siente lo que las personas sienten, es indiferente. Ves personas hoy en día que tanto se contagian por este virus. ¿Qué estamos haciendo? ¿Te compadeces? ¿Oras por tu vecino? ¿Oras por tu familia? ¿Buscas las maneras de ayudarlo? Cada uno podemos evaluarnos si nuestro espíritu está despierto o está adormecido. El espíritu despierto es sensible a las demás personas. El espíritu adormecido es insensible y se vuelve duro. Es insensible, no hay dolor. Le da importancia si su familia o su vecino se salve o se muere, no sé. Deja que hoy la primavera empiece espiritualmente en ti. Y todo Él lo reverdezca, esos pastos verdes. Así que hemos visto entonces este segundo nivel. ¿Cuál es? Donde las personas velan un rato, pero después se duermen. Ahora vamos a ver el nivel de Jesús. El nivel de Jesús es la entrega total.
quien ora a solas, incluso en las horas de más angustia. Esto es lo que hizo Jesús en el tiempo que él estaba pasando, cuando él ora a Getsemaní. En ese tiempo él busca a Dios, busca estar en el nivel de oración donde encontrará más intimidad y amistad con el Padre. El nivel de nuestro Padre, de nuestro Maestro, el Señor Jesús, es el que cada uno de nosotros como discípulos debemos alcanzar. Jesús en Getsemaní, Él murió a sus propios deseos y sueños por cumplir la voluntad del Padre. Jesús no buscó imponer, Él buscó las cosas de Dios. Él no buscó hacer las cosas a su manera o hacer su propia voluntad. Él hizo lo que Dios le había encomendado. Ahora, nosotros, eso no quiere decir que Dios quiere que renuncies a tus sueños, pero tampoco es justo que ahora ellos estén antes que los sueños de Él. Podemos tener sueños, queremos alcanzar algo, tenemos anhelos, que ese sueño, ese anhelo vaya de la mano con el Señor. Si esa es la voluntad, Dios abrirá puertas, o si no las cerrará. Ahora, en 2 Corintios, capítulo 5, el verso 15 nos dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que comenzar ya no viviendo para nuestra carne, no, sino tenemos que vivir para el Espíritu, buscándolo con intensidad, amando pasar momentos al lado del Señor, obedeciéndolo sin cuestionar a Dios y sobre todo creyendo con todas nuestras fuerzas lo que el Señor nos dice. Una vez más dice Juan 2 Corintios capítulo 5, verso 15, y por todo murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Morir a nuestra carne, ya no vivimos para nuestros propios deseos, sino que ahora vivimos para el Señor, para honrar su santo nombre. Miren lo que dice el libro de Juan, capítulo 15, del verso 13 al 15. Dice: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, dice el Señor, si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre dice, le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. Y mira cómo ese Señor ya no nos va a llamar siervos, sino que los he llamado amigos. Entonces, si nosotros queremos ser verdaderos amigos de Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Verdaderos amigos, no conocidos. Tú puedes conocer de nombre, ¿no? Sí, conozco, escucho. Si no, dice amigos, tener una relación. Debemos empezar a cultivar esa relación con el Maestro, con el Señor Jesús. Debemos empezar a seguir sus pisadas, tratando de imitar el ejemplo que Él nos dejó. ¿Y cómo lo cultivamos? Mediante la oración, mediante los estudios bíblicos, vas a conocerlo más, mediante los cultos y sobre todo tu tiempo a solas con el Señor, en tu devocional, que Él hable a tu corazón cada día a través de su palabra. De esa manera nosotros vamos a ser amigos de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a obedecer lo que el Señor nos manda. Vamos a orar, mis hermanos, en este momento y pedirle al Señor que Él nos ayude a ser sus verdaderos amigos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos permites aprender más de su palabra. Señor, queremos ser tus verdaderos amigos. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplicamos, que sea tu palabra obrando en nuestras vidas, Señor. No queremos ser amigos de este mundo. Mi Dios, perdónanos. Usted conoce nuestra condición y quizás, Señor Dios, nosotros hemos estado
en este mundo. Hemos sido más amigos del mundo que de ti, Señor. Perdónanos, pero danos una nueva oportunidad. Hazlo tu palabra. Queremos ser verdaderos amigos tuyos, que estemos cerca de ti, que confiemos, que el primer problema que podamos tener, te podamos buscar a ti, Señor. Gracias, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén.